Hola, buenos días, ¿cómo estamos? Familia de la Vid y todos los que nos siguen a través de este canal. Queremos mandarles un fuerte saludo. Bueno, pues estamos listos para comenzar nuestro tema. Continuamos con un tema que ya hace más de 2 meses comenzamos y que considero un tema central en nuestras vidas, porque es una forma de evidenciar que hemos nacido de nuevo. Cualquier persona que ha entrado en este proceso de santificación, puedo decirles con toda seguridad que vamos por buen camino. Pero si hay alguien que no ha entrado en ese proceso, su vida sigue igual, no hay una transformación. No importa cuál credencial pueda mostrarnos dentro de la iglesia, lo que haga, lo primero que debemos de analizar en la vida de cada persona es su vida espiritual. Bueno, recordemos algunas cosas nomás para poner bases a lo que vamos a estar hablando. El tema de hoy vamos a ver 3 razones por las cuales necesitamos mortificar el pecado. Hoy vamos a ver solamente 3 razones por el cual cada uno de nosotros necesitamos enfocarnos en esa tarea bíblica que nos dice de estar luchando con ese pecado. Y vimos la semana pasada que este mandamiento de mortificar el pecado no es un mandamiento para los que no han nacido de nuevo. Quienes no han nacido de nuevo, quienes aún son las personas que pretenden que van al cielo, inclusive van a la iglesia, ellos jamás podrán mortificar el pecado, porque no es algo que el inconverso pueda hacer. Este es un mandamiento para aquellos que han nacido de nuevo. Y aquellos que han nacido de nuevo pueden mortificar el pecado porque contamos con la ayuda del Espíritu Santo. Este es un mandamiento en donde sin el Espíritu Santo en realidad no podemos hacer nada. Nosotros participamos en la santificación, claro, tenemos responsabilidad en la santificación, somos responsables, hemos hablado de cosas que tenemos que hacer, como ir a la iglesia, como orar, estar bajo sujeción a la autoridad, de las autoridades que Dios ha puesto dentro de las iglesias, entre otras. Pero básicamente la transformación principal es obra del Espíritu Santo. Y también vimos que las obras de la carne no es una referencia a nuestro cuerpo o a nuestro cuerpo físico. Aclaramos de que cuando hablamos de las obras de la carne estamos hablando de la corrupción y de la depravación que aún existe en nuestras vidas, y que ese es el área que estamos enfocando, al menos desde el domingo pasado, de cómo ese remanente que sigue habiendo en nuestras vidas, cómo es que nosotros debemos de mortificarlo y no permitir que los deseos de la carne se enseñoreen en nuestras vidas. Entonces, déjenme leerles los versículos bases de este tema, que también fueron los mismos de la semana pasada. Romanos capítulo 8, versículo 13, y vamos a leer Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 5. Repito, Romanos 8, 13 y 14, y Colosenses 3, del 1 al 5. Antes de leerlo, ¿qué les parece si oramos y ponemos esto en las manos del Señor? Padre, te doy gracias por esta mañana, que nos bendices, Padre, al tener la gracia de despertar, abrir nuestros ojos y de prepararnos para escuchar tu palabra, Señor. Es un honor y es un privilegio, Señor, estar este día, Señor, en tu presencia, porque reconocemos que somos nosotros los que necesitamos de ti. Tú no necesitas de nosotros, Señor. Tú no eres dependiente de nosotros, pero nosotros sí, Señor. Sin ti, Señor, nuestra vida no tiene sentido, nuestra razón de ser, la razón de nuestra vida está en ti, Señor. Y que esta mañana, Señor, tu palabra sea buen alimento, Señor, para cada uno de nosotros. Que tu palabra nos cambie, nos transforme, Señor, porque reconocemos, Señor, que seguimos luchando, Señor, con ese remanente en nuestras vidas, Señor, que es una batalla de todos los días, Señor, y en donde nosotros tenemos la obligación, Señor, de mortificar ese pecado todos los días, Señor, a través de la lectura bíblica, a través de la oración, Señor, a través de buscar tu rostro, Señor. Y que esta mañana tú nos enseñes, Señor, y que podamos tener esos argumentos de por qué tenemos que mortificar ese pecado en nuestras vidas, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús.
Amén. Entonces leamos Romanos capítulo 8, versículo 13. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 5, versículo 1, Colosenses 3:1, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. En realidad, sí podemos leer Colosenses 3 del 1 al 5, yo nada más leí al principio. Entonces, hoy contestaremos a la pregunta, ¿por qué debemos de mortificar al pecado? Entonces, a través de estas preguntas y estas razones, queremos implantar en el corazón de cada uno de nosotros, en cada uno de ustedes, la urgencia y la necesidad de poderlo hacer. Mortificar el pecado no es algo que debemos de hacerlo en un periodo, de agarrarlo como algo no urgente. Al contrario, estas 6 razones nos deben de dar la respuesta de por qué tenemos que todos los días estar mortificando ese pecado en nuestras vidas y no darle lugar en ningún momento en cada uno de nosotros. Entonces, comenzamos con la primera razón de por qué necesitamos mortificar el pecado en nuestras vidas. Entonces, en primer lugar, mortificamos el pecado por la presencia del pecado que aún mora en nuestras vidas. La Biblia enseña que el pecado, ese remanente, aún sigue viviendo dentro de nosotros. Es cierto, ahora somos nuevas criaturas, hemos nacido de nuevo, hemos sido transformados por el poder del Espíritu Santo. Pero aunque hemos sido transformados, somos nuevas criaturas, sigue habiendo ese remanente dentro de nosotros. Pero hay algo que siempre aclaro que es muy importante. Cuando hablamos de que somos nuevas criaturas, cuando somos personas nuevas, eso significa que el ser, el verdadero yo, nuestro verdadero ser, ese ha sido transformado. Eso no debe de dudar de que Dios lo ha transformado. Pero cuando hablamos de ese pecado remanente, esa es una parte, una área en nuestras vidas que sigue viviendo dentro de nosotros, pero no es el verdadero yo. El verdadero yo ha sido cambiado, ha sido transformado, en el cual lo vemos con una inclinación a querer hacer las cosas bien. Entonces, separamos nuestro yo, nuestro verdadero ser, con el pecado. El pecado no es el viejo hombre, como a veces se dice o se menciona. A veces confundimos ese remanente con el viejo hombre, porque no existen 2 hombres viviendo dentro de nuestro ser. El nuevo hombre, el nuevo que ha sido transformado, como dice la Biblia, si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura somos. Eso es verdad, eso es bíblico. Nuestro verdadero ser ha sido transformado y somos nuevas criaturas, pero no queda el viejo hombre. Ese viejo hombre o ese ser que antes éramos, dejó de ser. Lo que sí queda es ese remanente que no somos nosotros, y que ese remanente todavía lucha, todavía está en nuestro ser queriendo hacer las cosas malvadas, las cosas contrarias. Y nuestro verdadero yo es el que lucha, el que quiere hacer las cosas bien, el que quiere agradar a Dios, ese corazón nuevo y transformado ha sido inclinado para hacer las cosas bien. Pero esa parte que sigue viviendo en nuestro ser no quiere hacer las cosas bien, porque aparte que no quiere, como dice la Biblia, tampoco puede. Entonces son 2 cosas muy diferentes. Y también el domingo pasado aclaramos que cuando hablamos de las obras de la carne, no estamos hablando literalmente de nuestro cuerpo físico. El remanente que hay en nuestro ser, ese pecado remanente que hay en nuestras vidas, utiliza la carne para que entonces pueda cometer sus actos, sus fechorías, para hacer los deseos de la carne. Pero nuestro nuevo hombre, nuestra nueva naturaleza, entonces nosotros debemos de determinar que nuestro cuerpo físico, nuestras manos, nuestros ojos, ya no deben ser instrumentos para servir al pecado.
Cuando nosotros nos debilitamos espiritualmente, cuando no estamos orando, cuando no estamos mortificando el pecado todos los días, entonces damos lugar a que nuestro cuerpo físico sea instrumento para servir a las obras de la carne, para ese remanente. Y cuando no controlamos ese remanente en nuestras vidas, va a usar nuestro cuerpo físico para pecar. Entonces, nuestras manos, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro cuerpo físico, o sirven como instrumentos para servir a la iniquidad, para servir a las obras de la carne, o sirven nuestro cuerpo físico para servir a Dios. Y obviamente que un cristiano, alguien que ha nacido de nuevo, debe de usar su cuerpo para honrar y glorificar a Dios. Estas manos deben de exaltar a Dios. Alzamos nuestras manos para traer gloria a Dios, para traer alabanza. Usamos estas manos para agarrar una Biblia y poder leer, para poder levantar al caído, para poder abrazar al que necesite afecto. Pero ya no lo usamos para golpear, ya no lo usamos para robar, ya no lo usamos para fornicar. Entonces está en nosotros que en la medida en que mortificamos el pecado, entonces tenemos la autoridad y usamos nuestro cuerpo para poder servir a Dios. Puntualizamos la semana pasada que si queremos mortificar la carne, literalmente, este cuerpo físico, si lo flagelamos, si lo golpeamos, si hacemos de este cuerpo como una manda para agradar a Dios, no estamos atacando la raíz del problema. Podemos flagelar, podemos hacer muchas cosas pensando en que agradamos a Dios, como muchas veces ha sucedido, y a lo largo de la historia del cristianismo, desde que existe la iglesia, siempre ha habido esa tendencia en donde los cristianos tratan de flagelar y de castigar la carne como una manera de mortificar el pecado, pero en realidad no estamos mortificando el pecado cuando castigamos el cuerpo físico. No tiene nada que ver el cuerpo físico con ese remanente que hay dentro de nuestro ser. Entonces, por decirlo de una manera, está nuestro verdadero yo, que ha nacido de nuevo, que ha sido transformado, que quiere agradar a Dios, porque si quiere agradar a Dios es porque Dios transformó nuestro corazón. No estamos hablando de un buen deseo que hay en nuestro ser o de buena voluntad en nosotros. No, estoy hablando de un corazón nuevo, transformado, que solamente puede hacerse por obra del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no viene y no transforma nuestro ser, entonces no estamos inclinados para querer agradar a Dios. Pero eso es algo que ocurre cuando nacemos de nuevo. El nuevo nacimiento es eso, es ser transformados, quitar esa inclinación al mal para ahora poder agradar a Dios. Está nuestro cuerpo físico, que son nuestras manos, nuestros ojos, nuestros oídos, todos nuestros sentidos, y que ahora usamos ese cuerpo para honrar y agradar a Dios, y que de ninguna manera damos oportunidad a que sirva a los deseos de la carne, que estamos hablando de ese remanente que hay dentro de nuestro ser. Entonces eso debe de quedar claro. Entonces, aún, como dice Juan, aún cuando hemos nacido de nuevo, Juan nos enseña que el pecado aún sigue morando en nuestras vidas. Dice Juan, primera de Juan, en el capítulo 1, versículo 5. Primera de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Fíjese bien el versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan es una epístola dirigida exclusivamente
para cristianos, para aquellos que han nacido de nuevo. Y cuando aquí en este versículo 8, que le está hablando a aquellos que aman a Dios, que han sido convertidos, aquellos que han nacido de nuevo, les está diciendo, si alguno afirma que no tiene pecado en su vida, entonces nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Él está diciendo que aun cuando hemos sido transformados, sigue habiendo pecado en nuestras vidas, pero que aun cuando a veces nos descuidamos, cuando no hacemos la tarea de estar mortificando al pecado, entonces tenemos un abogado ante Dios que es Jesucristo el justo, en donde cada cristiano reconocemos que aun cuando deseamos hacer las cosas bien, queremos agradar a Dios, sigue habiendo ese remanente en donde a veces fallamos, pero fallamos no porque practicamos el pecado, sino porque a veces en nuestro descuido, en nuestra humanidad, en nuestras debilidades, podemos fallar, pero de ninguna manera porque somos practicantes del pecado. Un verdadero cristiano que ha nacido de nuevo no practica el pecado. Con eso estoy diciendo que los verdaderos cristianos no son infalibles, no son perfectos. Ningún cristiano es perfecto, porque seguimos luchando con ese pecado en nuestras vidas. No seremos librados de ese pecado hasta que muramos, hasta que ya no estemos en esta vida. Pero mientras exista ese remanente, obviamente existe la posibilidad de poder fallar y de poder pecar. Pero tenemos abogado para con Dios. La única diferencia de un verdadero creyente es que ese creyente no desea pecar, no quiere pecar, le duele fallarle a Dios y no está inclinado a hacer lo malo. Más sin embargo, tenemos que reconocer que existe ese remanente y por eso estamos hablando de este tema, la urgencia y la necesidad de estar mortificando el pecado. Entonces, a veces ha existido la creencia dentro de los cristianos, porque ha habido cristianos que han creído que podemos estar ausentes del pecado, que el pecado ya no debe estar en nuestras vidas y que podemos ser personas perfectas. Bueno, ese es un término que dentro de la Biblia no existe, no lo enseña. No hay cristiano perfecto. Ninguno de los hombres de Dios, al menos los apóstoles, quienes fueron los hombres más cercanos a Dios y quienes escribieron el Nuevo Testamento, ninguno de ellos afirmó llegar a tener a la perfección. Antes bien decían, ellos proseguían hacia adelante, proseguían a la perfección, a ver si alcanzaban a ser como Cristo. Pero ninguno de ellos afirmó alcanzar la perfección. Y hasta el día de hoy no ha habido y ni habrá ningún hombre, aún cristiano, que podamos alcanzar la perfección por ese remanente que sigue existiendo en nuestras vidas. Por eso dice Juan, si alguno dice que no tenemos pecado en nuestras vidas, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Quiere decir que debemos estar conscientes, cada cristiano, que hay un enemigo dentro de nosotros que duerme todos los días. Y ya establecimos que el principal enemigo no son las tinieblas, no son Satanás. Si el cristiano llega a pecar, si el cristiano llegamos a no hacer las cosas que agradan a Dios, existe la tendencia de culpar a Satanás. Obviamente Satanás tiene parte a veces en lo que hacemos, no quiero negarlo. Satanás tiene una función muy importante de incitarnos a hacer el mal. Pero la causa principal, el enemigo principal por el cual el cristiano peca y debemos de poner mucha atención es ese enemigo que sigue habitando dentro de nuestras vidas y que el gruesor, sobre todo del Nuevo Testamento, nos enseña a cuidar de nuestra carne, de esa tendencia que seguimos teniendo y que no debemos descuidarla. Por lo tanto, se nos invita y se nos exhorta a estar mortificando el pecado porque es un enemigo que habita dentro de nosotros y que sigue estando ahí. Entonces el creyente sigue teniendo la necesidad de ser limpiado con la sangre de Jesucristo. Por eso dice el versículo 7,
Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El cristiano, el creyente, seguimos ocupando la intervención de Jesucristo, que lo que hizo a través de la cruz, de derramar su sangre, esa sangre que derramó, ese sacrificio que hasta el día de hoy sigue limpiando nuestras vidas, porque Dios sabe el día de hoy, que el día de mañana, que la semana que viene, tal vez en un mes, cada uno de nosotros seguiremos teniendo faltas, seguiremos fallando, y por lo tanto seguimos necesitando la sangre de Jesucristo. Y ya que estoy hablando de la sangre de Jesucristo, déjeme puntualizar algo. La función de la sangre de Jesucristo, su única función, su única argumento bíblico en donde podemos afirmar cuál es el propósito de esa sangre de Cristo, es limpiarnos de nuestro pecado. La sangre de Jesucristo la hemos utilizado como un amuleto, como un hechizo. Untamos y rociamos la sangre de Cristo hacia nuestro carro, hacia nuestra casa, hacia Satanás, hacia los burdeles, hacia los centros de perdiciones, pensando que la sangre de Cristo tiene poder para liberar y para tantas cosas que la Biblia no habla. Hemos hecho de la sangre de Cristo un fetiche. Nos hemos convertido como una especie de brujos cristianos, utilizando la sangre de Cristo para algo que la Biblia no enseña. En sí, cuando se habla de la sangre, en realidad es una forma de referirse al sacrificio de Cristo en la cruz. Tampoco está diciendo que la sangre en sí, solo la sangre, sirve como un detergente para limpiar nuestros pecados. La sangre es una referencia al sacrificio de Cristo, lo que Cristo hizo en la cruz. Y lo que Cristo hizo en la cruz tiene la función de limpiar nuestros pecados, de pagar nuestros pecados. Cualquier función que queramos hacer con la sangre de Cristo, en realidad estamos haciendo una herejía con la sangre de Cristo. Su función principal y única que tiene en nuestras vidas es limpiarnos. Y mis hermanos, es más que suficiente que esa sangre nos limpie de nuestros pecados. Pero no hagamos con la sangre algo que la Biblia no enseña. No tenemos ningún argumento, no tenemos ningún versículo o una doctrina bíblica en donde podamos fundamentar que podamos usar la sangre fuera de que no sea de limpiarnos nuestros pecados. Por eso, repito, dice el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Entonces, no existe un grado espiritual en donde alguien diga, el pecado ya no mora en mí, he sido librado del pecado, ahora soy una persona santa, y entonces ya no tengo lucha con el pecado, y ya he sido librado de ese pecado en mi vida, y ahora tengo toda esa libertad. No, ya no existe esa libertad. Yo les invito, mis hermanos, a que ustedes puedan leer Romanos capítulo 7, en donde nos enseña Pablo de una manera magistral cómo seguimos teniendo esa lucha en nuestras vidas. Seguimos luchando con eso. Si quieren, vayan conmigo a Romanos, en el capítulo 7, versículo 14, en donde Pablo, hablando como cristiano, hablando como un ser transformado, sigue reconociendo que tenemos esa lucha. Pero que esa lucha no es nuestro ser transformado, sino ese remanente en nuestras vidas que batallan con ese ser transformados. Romanos capítulo 7, versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Entonces, si aún sigue habiendo esa tendencia en mi vida de pecar, dice, ya no lo hago yo. Ese ser nuevo, ese ser transformado,
hablando obviamente del que ha nacido de nuevo. Entonces ya no es ese hombre nuevo que quiere pecar, sino ese remanente que está ahí y que él puede distinguir entre su yo verdadero y ese pecado que sigue viviendo en su ser y que sigue Pablo teniendo una lucha aún cuando hemos sido nacidos de nuevo. Dice versículo 18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Una vez más, separando nuestro ser con el pecado. Entonces, Pablo reconoce bíblicamente que hay un remanente que sigue morando en nuestras vidas aún cuando hemos sido transformados. Versículo 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Entonces no es una doctrina inventada por alguien o por los reformadores. Este es algo que Pablo, como apóstol que tiene la autoridad sobre la iglesia, nos está diciendo que el pecado sigue morando en nuestras vidas. Entonces, cuando hablamos de espiritualidad, cuando hablamos de que alguien es espiritualmente cercano a Dios, y lo hablo en buenos términos, porque sí hay personas espirituales, obviamente hay cristianos que son hombres santos de Dios, hombres piadosos, que se dedican en cuerpo, alma y mente a servir a Dios. Aún esos hombres piadosos, hombres santos, sigue morando el pecado en sus vidas. No hay ningún santo, no hay ningún hombre devoto, entregado a Dios, en donde pueda decir que ya no existe el pecado dentro de sus vidas. Entonces no se trata de qué tan santos logramos ser, o qué tanto oramos, o qué tanto reprendemos al diablo para que ese remanente en nuestras vidas, ese pecado que mora en nosotros ya no esté. Eso no lo vamos a lograr hacer ni con oración, ni yendo a la iglesia, ni leyendo la Biblia, ni portándonos bien. Ese es algo que Dios permitió en su soberanía, en su voluntad, dejar ese remanente en nuestras vidas. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permitió que ese pecado siga morando en nuestras vidas? En realidad, ese es otro tema. Obviamente hay una razón, tiene un porqué. Dios no hace las cosas al azar o porque quiere molestarnos. Dice la Biblia que todas las cosas nos ayudan para bien. Y si Dios permitió, porque Dios tiene el poder de transformarnos, de hacer nuevas criaturas, que jamás volviéramos a pecar. Pero Dios decidió en su soberanía, en su poder, permitir que ese pecado continuara morando en nuestras vidas, y que obviamente ese remanente que sigue habiendo en nuestras vidas tiene una función y tiene un propósito. Y en verdad yo les digo, mis hermanos, el hecho de que ese pecado siga morando en nuestras vidas, hay tanto que aprender, tanto que agradecer a Dios, tanto que distinguir, que sin Dios en realidad estamos perdidos y acabados. Y al saber que ese pecado que mora en nuestras vidas, podemos valorar lo que Cristo hace y sigue haciendo en nuestras vidas, entonces podemos agradecerle a Dios. Y que obviamente pues no es el tema de poder contestar esa pregunta, pero sí les puedo decir, mis hermanos, que tiene un propósito en el cual nos ayuda a crecer, a madurar y a poder hacer ese mandamiento de santificar nuestras vidas todos los días, pese a que hay ese remanente en nuestras vidas. Y si hay ese remanente en nuestras vidas, Dios nos enseña que cada cristiano podemos doblegar ese remanente en nuestras vidas, y que no tiene nada que hacer siempre y cuando obedezcamos a Dios y nos sometamos a los mandamientos de Dios. Tiene ese propósito de hacernos crecer y de hacernos valorar todas sus bendiciones que Dios ha hecho en nuestras vidas. Entonces Pablo marca una distinción muy clara entre nuestro ser y ese pecado
que aún sigue existiendo en nuestras vidas. Ahora, ese pecado que mora en nuestras vidas, no solamente está en nuestras vidas, sino también la Biblia nos enseña que ese pecado que está en nuestras vidas sigue activo, sigue obrando, queriendo hacer sus obras. Si nomás estuviera ahí quietecito, pues no fuera ningún problema. Pero dice Gálatas, en el capítulo 5, versículo 17, dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se ponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Habla aquí Pablo en Gálatas de una oposición que tiene la carne. O sea, hay ese pecado remanente en nuestra vida, sí, pero eso es un pecado activo dentro de nuestras vidas que se sigue oponiendo a la obra del Espíritu Santo, por eso la importancia de estar conscientes de que todos los días tenemos que mortificar el pecado. Todos los días entablamos una batalla contra la carne, en la cual Dios nos dice que el resultado de obedecer sus mandamientos es que podemos doblegar esos deseos de la carne. Porque antes éramos dominados por la carne, el poder del pecado dominaba nuestras vidas, pero cuando hemos nacido de nuevo, ahora las cosas han cambiado, tenemos el dominio y el poder del pecado ha sido suprimido y ahora podemos dominar todos esos deseos. Entonces ahí es en donde se ve la voluntad y el crecimiento de cada cristiano, cuando decidimos mortificar esas obras de la carne en nuestras vidas. Cuando el cristiano no quiere hacerlo, cuando el cristiano se decide desobedecer a Dios, coquetear con el pecado, porque el cristiano puede coquetear con el cristiano, claro que sí. El cristiano todavía tiene debilidades, no somos perfectos, todavía no tenemos esa perfección total. Sigue habiendo ese deseo en nuestras vidas. Pero es en donde vemos nuestro crecimiento y qué tanto amamos a Dios cuando decidimos obedecer, de no dar lugar a la carne en nuestras vidas. ¿Cómo sabemos que amamos a Dios? Cuando obedecemos sus mandamientos. Y obedecer sus mandamientos, uno de ellos es que necesitamos mortificar las obras de la carne en nuestras vidas. Pero cuando vemos a un cristiano que no está mortificando las obras de su carne, obviamente estamos hablando que necesita cumplir su primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas, y está fallando. Y muchos cristianos fallan en ese primer mandamiento de poder amar a Dios. ¿Y cómo lo demostramos? Pues siendo cada vez más como Él, santificando nuestras vidas, reprimiendo las obras de la carne. Dice también 1 Pedro 2:11, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Fíjense bien, aquí Pedro nos dice que la carne sigue batallando en contra de nosotros. Es una guerra espiritual que entabla la carne dentro de nosotros, que quiere hacernos pecar, que no obedezcamos los mandamientos de Dios, y que es una batalla real que entablamos cada cristiano. Por eso decía el domingo pasado, Satanás es un enemigo fuerte a vencer, que no ignoramos sus maquinaciones. Pero más que Satanás, más que las mismas tinieblas, hay un enemigo dentro de nosotros que habita y vive en nuestro ser, que es los principales mandamientos, las principales exhortaciones que nos manda la Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento, de enfocarnos a mortificar las obras de la carne, porque ese enemigo está dentro de nosotros, que batallan todavía en contra de nuestro ser. Dijo John Owen, un puritano, un hombre santo de Dios, él dijo, no existe un solo día en el que el pecado no nos frustre, porque aunque deseamos y queremos agradar a Dios, siempre estamos batallando con la carne, y a veces eso frustra nuestras vidas, porque a veces pareciera que no obedecemos a Dios, a veces pareciera que no avanzamos, porque todos los días batallamos con ese enemigo. Y dice él,
Así será mientras vivamos en este mundo, o el pecado nos conquista a nosotros, o nosotros conquistamos al pecado. No hay de dos. No hay otra opción. O el cristiano permite que el pecado nos domine, o nosotros dominamos al pecado. Entonces, la mayoría de nuestras luchas no llegan desde afuera, no llegan desde el mundo, sino comienzan dentro de nosotros. Por eso es tan importante este tema de la mortificación del pecado que está dentro de nuestra santificación. Cuando hablamos de santificación, una de las partes medulares de la santificación es la mortificación del pecado, porque nadie se está santificando, nadie está creciendo en santificación si no está mortificando el pecado, si no estamos batallando todos los días en oración, en una búsqueda intensa de clamar a Dios, de reconocer nuestras debilidades, de poder ser hombres humildes y poner en manos de Dios aquellas áreas en donde seguimos luchando, seguimos batallando. Pero cuando reconocemos y ponemos en oración esas áreas débiles en nuestras vidas, entonces estamos en ese proceso de estar mortificando el pecado. Eso es mortificar el pecado. Pedir y clamar a Dios y reconocer esas áreas débiles que necesitan ser cambiadas, que necesitan ser fortalecidas a través del Espíritu Santo. Y obviamente cada uno de nosotros sabemos de qué pie cojeamos. Tú, mi hermano, tú sabes tus debilidades. Y algo ridículo que podemos hacer es no reconocerlo y más aún esconder nuestros pecados. Porque esconder nuestros pecados no es entrar en el proceso de mortificar el pecado. Todo lo contrario. La mejor manera de empezar a mortificar el pecado es reconocer y no ocultar nuestros pecados. Porque la peor tontería que puede hacer un cristiano es insinuar, querer engañar al mundo y querer engañar a Dios, ocultando lo que nosotros sabemos y lo que Dios sabe que hay dentro de nuestro ser. Entonces no caigamos en el error de pensar que somos tan sabios, tan inteligentes, que nadie sabe de nuestras debilidades, que nadie sabe de nuestros pecados, cuando en realidad Dios sabe todo de nuestras vidas y que no hay nada que podamos ocultar. La mejor manera, sobre todo el día de hoy, que si tú sabes que hay pecado en tu vida y que tú piensas que lo estás ocultando, la mejor manera es poderlo confesar, reconocer y arrepentirnos de nuestros pecados. Porque si tú sabes tus pecados y quieres seguir ocultándolo, no estás en ese proceso de santificación, no estás obedeciendo a Dios y obviamente estás dando lugar a las obras de la carne. Y dar obras a la carne es darle lugar y autoridad a las obras de Satanás. Entonces Satanás estás permitiendo que él pueda obrar en tu vida y dañar tu vida, porque estás permitiendo que la carne domine sobre tu ser. Y es el peor error que un cristiano puede cometer. Entonces, mis hermanos, yo les invito a que podamos abrir nuestros ojos y reconocer que si hay pecado dentro de nuestras vidas, poderlo confesar. La segunda razón por la que debemos mortificar el pecado es porque el Espíritu Santo mora en nuestras vidas. El Espíritu Santo ahí está dentro de nosotros. ¿Qué pasa cuando pecamos? ¿Qué pasa cuando fallamos? La Biblia nos enseña que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y obviamente cuando fallamos, cuando pecamos, no solamente nos estamos fallando a nosotros mismos, no solamente estamos debilitando nuestra vida espiritual, sino estamos pecando en contra del Espíritu Santo. Porque si hay alguien que reina y mora en nuestras vidas, es el Espíritu Santo. Entonces, cada vez que nosotros vemos lo que no debemos de ver, cada vez que estamos contemplando con nuestros ojos pornografía, cada vez que estamos tocando lo prohibido, lo que nosotros sabemos que es indebido, o cuando usamos nuestros pies y vamos a lugares que sabemos que son lugares de perdición, que en nada agrada a Dios, que no glorifica a Dios, obviamente estamos cometiendo pecado en contra del Espíritu Santo.
Leímos la semana pasada, les quiero recordar, 1 Corintios 6:15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Entonces, si yo adultero, si yo peco, si yo me acuesto con una ramera, entonces estoy haciendo partícipe del cuerpo de Cristo, que soy yo. Yo soy parte del cuerpo de Cristo, y al cometer adulterio, al cometer fornicación y acostarme con una ramera, obviamente estoy haciendo partícipe del cuerpo de Cristo. ¿Y te das cuenta que ese es un grave pecado? Entonces, nos tiene que caer el 20, que cada vez que hacemos de nuestro cuerpo partícipe del pecado, estamos haciendo partícipes a Cristo. ¿Cómo uniré el cuerpo de Cristo a una ramera? Entonces Pablo nos está diciendo para que pensemos antes de hacer las cosas y que analicemos que lo que estamos haciendo es anatema. Estamos haciendo un grave pecado de usar nuestros cuerpos, que este cuerpo es templo del Espíritu Santo y que este cuerpo es parte del cuerpo de Cristo. Y que obviamente cuando hacemos partícipes de nuestro cuerpo con el pecado, le estamos fallando a Dios, le estamos fallando al Espíritu Santo. Yo espero que entiendas lo que estoy diciendo. Es muy grave. No es cualquier cosa que cuando usamos nuestro cuerpo, usamos el templo del Espíritu Santo y lo usamos para pecar. No es cualquier cosa. Lo que estamos haciendo es algo muy grave. Mas sin embargo, aún con esta gravedad, cuando Dios tuviera todo el derecho de fulminarnos, de que Dios mandara un rayo y acabar con nuestras vidas, porque a veces no entendemos. Si tú el día de hoy sigues con vida, si tu corazón sigue latiendo, ve la misericordia de Dios, que aun cuando Dios sabe que el día de hoy o que el día de ayer íbamos a pecar, Dios permitió darnos vida. Aun cuando a veces Dios sabe, obviamente Dios sabe, si mañana vamos a pecar o en una semana vamos a pecar. Él tendría todo el derecho de quitarnos la vida. Porque el hombre que pecare, dice la Biblia, debe de morir. Mas sin embargo, aun cuando Dios sabe que seguiremos fallando, Dios permite que sigamos viviendo. Porque en Dios está que el corazón siga latiendo. Porque si Dios quiere, nuestro corazón deja de latir. Gran misericordia de Dios, que aun cuando fallamos, aun siendo cristianos, Dios quiere que procedamos al arrepentimiento. Ahí es en donde interviene la sangre de Cristo para limpiarnos de todo pecado, siempre y cuando reconozcamos nuestros pecados. No pensemos que podemos ocultar el pecado y nos arrepentimos de todo corazón. La tercera razón por la que debemos mortificar el pecado, y es la última, es por las consecuencias de no hacerlo. Principalmente hay dos cosas que suceden en nuestras vidas cuando no mortificamos el pecado. En primer lugar, debilitamos nuestra alma y en segundo lugar, la entenebrecemos. Cuando no mortificamos la carne, nuestro espíritu se debilita y eso significa que no estamos prestos para servir a Dios. Un espíritu débil, estamos hablando que es un espíritu que no está inclinado, no tiene esa capacidad, ese deseo de poder agradar y de poder servir a Dios. Obviamente estamos pensando en otras cosas y no en agradar a Dios. Nuestro cuerpo se debilita, y hablar de un cuerpo debilitado es hablar de que tendemos a pensar más en las cosas carnales, en las cosas inicuas y no en las cosas que agradan a Dios. Dice el Salmo 32, versículo 3: mientras callé, se envejecieron mis huesos y mi gemir todo el día. Hablando de los pecados ocultos. El contexto que está hablando aquí el Salmo 32, versículo 3, mientras callé, mientras no confesé mi pecado, mientras yo lo oculté, dice, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día.
Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Qué pasa? Pues no disfrutamos de la vida, no somos felices, no tenemos esa libertad como deberíamos de tenerla. No tenemos esa libertad para leer la Biblia, para buscar el rostro de Dios todos los días. Se debilita nuestra alma. Y cuando hablo de entenebrecer, quiere decir que estamos dándole lugar a las cosas inicuas, a las cosas del pecado, a los principios de las tinieblas. Y los principios de las tinieblas obviamente no son los principios del cielo, no son los principios de Dios, es todo lo contrario a Dios. Cuando hablamos de los principios de las tinieblas es hablar de que estamos hablando de obscuridad y no estamos hablando de luz. Cuando debilitamos nuestro espíritu, estamos hablando de que nos retiramos de la luz y nos estamos yendo a las tinieblas. Y ese es un error, esa es una equivocación. Entonces nadie puede hacer progresos en su santidad si no estamos mortificando el pecado. Entonces, si no decides, mi hermano, el día de hoy, crucificar y matar el pecado todos los días en tu vida, entonces el pecado te matará a ti. El pecado se enseñoreará y entonces no vas a hacer las cosas que Dios quiere que cada uno de nosotros podamos hacer. Entonces, hoy vimos 3 razones por las cuales debemos mortificar el pecado. 1, porque sigue morando en nuestras vidas. 2, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Y no mortificar el pecado es pecar contra el Espíritu Santo. Y número 3, mortificamos el pecado porque eso debilita nuestro espíritu y lo entenebrece. Nos hacemos partícipe de las tinieblas. Y cuando nos hacemos partícipes de las tinieblas, le estamos dando autoridad a Satanás. Nos debilitamos y estamos diciendo a Dios que Dios no actúa en nuestras vidas. Obviamente Dios no se va a quedar de brazos cruzados, y es cuando entra Dios en su disciplina y Dios interviene por su gracia y por su misericordia, porque Dios nos ama, no porque nos ganamos su gracia, no porque somos merecedores y Dios ve cosas tan buenas en nuestras vidas que Dios entonces interviene en nosotros por su pura gracia y por su misericordia. Aun cuando fallamos, cuando no mortificamos el pecado, Dios interviene, y que es un tema que ya lo hablamos. Dios nos disciplina. Mis hermanos, pues continuaremos el próximo domingo con esta misma temática. Ya estamos en los últimos temas por terminar toda esta serie sobre la santificación. Posiblemente, había dicho que 2 temas más, pero posiblemente ya serían 2 temas más para poder terminar. Y yo espero que sea de mucha bendición, porque es un tema importante, principal en nuestras vidas. Y como cada domingo lo he dicho, sin santidad nadie verá al Señor. Mis hermanos, Dios me los bendiga. Reciban un fuerte abrazo. Ojalá también un fuerte abrazo a mi hija y a mi nieto, que ya no están con nosotros, y yo espero que estén participando de esta plática. Un saludo a todos los que nos ven. Sigamos orando por todo esto que está pasando. Hay que estar orando por la iglesia, hay que estar orando por aquellos que tal vez no nos han seguido a través de este medio, pero que ellos puedan volver a los caminos de Dios, y que tengamos un bonito fin de semana. Dios nos los bendiga, mis hermanos, y si Dios quiere, nos vemos el próximo domingo.